lo que quedó pendiente el otro día. ¿Qué fue? Recuerden, el ejercicio era, dada esta función, ¿sí?, buscar sus puntos críticos y además analizar la naturaleza de ellos, ¿cierto? Ese era el objetivo del problema. Esto fue la última clase del día jueves, ¿sí? Ya, lo que hicimos primero, voy a hacer un pequeño resumen para que nos enchufemos. La función, nosotros la derivamos parcialmente con respecto a cada una de sus variables, ¿cierto? Dieron estas cantidades. Ahora, para encontrar los puntos críticos, estas cantidades teníamos que igualarla a cero, ¿sí? Recuerden que era un proceso bien estandarizado. Primero los puntos críticos, como con las derivadas nulas, ¿sí? Después de que nosotros encontramos la solución de esto, llegamos a que 0, 0 es solución de este sistema y que 2, menos 2 también es solución, ¿sí? O sea, esos dos son puntos críticos. Entonces lo que nos quedó pendiente fue analizar la naturaleza de esos puntos críticos, ¿sí? Ya, ¿y cómo se hacía? ¿Se acuerdan cómo se hacía o no? ¿Cómo se analizaba la naturaleza del punto crítico? Con las era con las derivadas parciales del segundo orden. Exacto, ¿cierto? Entonces, primero necesitamos las derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? Sin eso no podemos hacer nada, ¿ya? Entonces necesitamos calcular las tres, o sea, en realidad las cuatro, pero una está repetida, así que da lo mismo. De 2f de x cuadrado, ¿sí? Esa es una. Necesitamos de 2f de y cuadrado, y necesitamos de 2f de x de y. ¿Ya? Esas tres necesitamos para poder analizar la naturaleza. ¿Cómo se calcula esta? ¿Cómo se calculaba? Conceptualmente, ¿qué era? Se deriva dos veces f con respecto a x. Derivar dos veces, ¿cierto? Eso significa dos veces f y ambas veces con respecto a x, ¿sí? Bien. Entonces, para poder hacerlo más simple, nosotros ya tenemos la primera. Aquí está. Esa es derivar f con respecto a x una vez. O sea que lo que hay que hacer es volver a derivar con respecto a x. ¿Ah? Eso es importante. ¿Cuál es la derivada de esto respecto a x? 6x. 6x. Si paramos de contar, ¿cierto? Porque las derivadas parciales con respecto a una variable consideraba el resto constante. Entonces, este lo derivamos a la antigua, ¿cierto? Como en cálculo 1. Pero este, al derivarlo con respecto a x, se va, se muere, ¿cierto? Derivada de y con respecto a x es 0. ¿Por qué? Porque cuando derivamos respecto a x, la variable y se considera constante, ¿ya? Siguiente, esta. ¿Cómo la calculamos? Conceptualmente era dos veces y ambas con respecto a y, ¿cierto? Eso significaba la notación. Ya tenemos la primera. Aquí está, ¿sí? Y si volvemos a derivar con respecto a y, ¿cuánto nos queda? Menos 6. Menos 6, sí. ¿Sí? Ahí está. ¿Y cuánto vale la última? 6. Bien. ¿Por qué? Veamos.
Esta de acá significa derivar dos veces, ¿cierto? Pero una con respecto a y y una con respecto a x. El orden da lo mismo, nos va a dar el mismo valor, ¿sí? Entonces, aquí está la derivada con respecto a x. Ahora tenemos que derivar con respecto a la otra. Con respecto a y sería solo el 6, ¿sí? Pueden hacerlo al revés también, o sea, tomar esta y derivarla con respecto a x. También va a dar 6, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra función. O sea, nuestras derivadas. Y para poder conocer la naturaleza del punto crítico necesitamos la función discriminante, ¿cierto? ¿Cómo la habíamos definido? Era el producto de las dos derivadas de segundo orden con respecto a la misma variable, ¿sí? O sea, con respecto a x esta, con respecto a y esa, menos el cuadrado de la derivada mixta, ¿sí? Esa es la función discriminante que es la que nos va a permitir conocer la naturaleza del punto crítico. Ya. D de x y sería este producto. Este producto sería multiplicar estos dos, o sea, menos 36xy, ¿cierto? Y como dicen en el chat, justamente, ahora restamos esta que vale 6, ¿cierto? Al cuadrado, o sea, es que le pusieron 6 en el chat, era con al cuadrado, ¿sí? Menos 36. Ahí sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden, multiplicamos esos dos, 6 por menos 6 es menos 36, ahí está, x por y, xy, y 6 al cuadrado, 36, ¿ya? Entonces, con esta función, con esta función nosotros trabajamos, ¿sí? Ya, analicemos cualquiera de los dos, pues, veamos el 0, 0 primero, ¿ya? ¿Cuánto nos da la función discriminante en 0, 0? Cuando el x vale 0 y el y vale 0. Menos 36, ¿cierto? Bien. ¿Por qué? Porque esto se va a ir. Nos queda menos 36. Eso, ¿es mayor, es igual o es menor que 0? Es cosa de verle el signo, ¿cierto? Es menor que 0. ¿Y qué nos decía el criterio? ¿Se acuerdan? O lo muestro para que lo veamos. Es un punto de silla, ¿sí? Voy a mostrar el criterio para que no digan que estoy engrupiendo. Estaba, a ver, aquí. Sí, este era el criterio. Si la función discriminante en el punto crítico es menor que 0, el punto es punto silla. Listo. Entonces, por lo tanto, f posee un punto de silla en 0,0. ¿Ya? Sí, aquí al final era al cuadrado. ¿Sí? Era el producto de las dos derivadas con respecto a la misma variable menos el cuadrado de la derivada mixta. Esa era la función discriminante, para quien me preguntaba en el chat. Miren, se las muestro, si no me creen. Ahí está. Eso fue lo que vimos. El producto de las dos derivadas con respecto a la misma variable menos el cuadrado de la mixta, ¿sí?
Entonces, siempre que nosotros queramos estudiar la naturaleza de los puntos críticos, necesitamos de esta función, ¿ya? De la función discriminante la habíamos llamado, por eso la letra D. ¿Y qué ocurre con el otro punto crítico? El otro punto crítico era el 2, menos 2. Aquí está. ¿Cuánto nos da? ¿108? Veamos, alguien dijo 108, veamos si es cierto. Evaluar en 2, menos 2 significa hacer el x igual a 2 y el y menos 2, ¿verdad? Menos 36 por 2 por menos 2 menos 36. Todo esto es 36 por 4, porque menos por menos va a dar positivo. 36 por 4 son 144. Y menos 36, bien, era 108. El cual es un número positivo. ¿Qué hacíamos cuando el discriminante daba positivo? ¿Qué había que analizar? ¿Se acuerdan? Dicen extremo relativo, mínimo relativo. Ya, sí, pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Cuando el discriminante era positivo, nosotros veíamos esta. La segunda derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? ¿Cuál es la segunda derivada parcial de f con respecto a x? Acá está. Ya la habíamos calculado. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da al evaluar? 12, ¿cierto? Porque sería 6 por el x y el x vale 2, son 12. Y ahí está listo. ¿Por qué? El criterio nos decía, si el discriminante es positivo, usted tiene que mirar el signo de esto. Si el signo de eso es positivo, el punto era un mínimo relativo. Entonces, es decir, f alcanza un mínimo relativo en menos 2, o sea, en 2, menos 2, ¿sí? Les puede parecer un poco extraño, pero al final así es el criterio. No hay que darle muchas vueltas. ¿Por qué? Porque el criterio hay que seguirlo paso a paso. O sea, ver el signo de la función discriminante. ¿Sí? Si es negativo, el problema está listo. Es punto silla. Si es cero, el criterio no concluye. Y si es positivo, nosotros vemos el signo de esto. ¿Sí? Para saber qué es lo que pasa. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Les había dado eso, no? ¿O no lo habían hecho? Ya. Sí, a los que les resultó súper bien. ¿Sí? Sí, al final los problemas de máximo y mínimo no salen de lo que hemos hecho. O sea, buscar puntos críticos como derivadas parciales nulas. ¿Sí? Después, teniendo los puntos críticos, el criterio de la función discriminante. Y eso es todo. No hay nada más que hacer. ¿Sí? Ya. Y lo último que vamos a ver, Profesor, ¿puede volver un poquito? 5 por segundos. supuesto, ¿sí? Vale, muchas gracias.
Y como les decía, este es el último tema que vamos a ver, o sea, ya después de hoy día ya no les enseño nada más, solo ejercitar. El tema de los multiplicadores de Lagrange, que tiene que ver con optimización con restricciones. Para introducir este tema, a ver, la regla en la cadena me preguntan, no, al final esa la vamos a ver con los ejercicios, porque no vamos a pasar la versión general, solo la versión que es de cálculo 1. ¿Sí? Lo vamos a ver con los ejercicios. Se van a dar cuenta que es lo mismo, así que no es algo que se pueda pasar. Y para introducir el concepto de multiplicador de Lagrange, voy a dar un ejemplo, ¿sí? Y después de eso vamos a ir desglosando algunas cosas. Supongamos que, no sé, más adelante ustedes profesionales están trabajando en un proyecto, ¿sí? Y, no sé, pues están asociados, están haciendo el análisis inicial para empezar su empresa, lo que sea, su negocio. Y quieren medir el impacto ambiental de producir dos tipos de productos. Entonces voy a escribir. Supongamos que el impacto ambiental al producir X miles de un producto A y miles de un producto B, se mide con esa función, ¿sí? O sea, producen X miles de un producto y miles de otro producto y el impacto ambiental por producirlos está dado por esa función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en los estudios antes de iniciar proyectos o antes de postular? Tiene que tratar de minimizar el impacto, ¿sí? Y después de que uno lo minimiza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que buscar herramientas o estrategias para ¿qué? Para reducirlo a cero, ¿ya? O para reducirlo lo más posible. Entonces, queremos minimizar el impacto ambiental, ¿sí? Porque al minimizarlo después para poder corregirlo de alguna forma, se gasta menos plata, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Esta función, ¿cuál es su gráfica? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa función? Tenía un nombre. Paraboloide. ¿Cómo? Paraboloide. El paraboloide. ¿Cómo era la gráfica? ¿Se acuerdan? Una parábola que giraba. Sí, era una parábola, ¿cierto? Que estaba como girando, ¿verdad? Ahí está. Ahí está nuestro paraboloide, ¿sí? También, cuando introdujimos el concepto de máximo y mínimo, nosotros le buscamos los puntos extremos a esta cosa, ¿cierto? ¿Dónde alcanzaba mínimo? En cero. Alcanza mínimo, ¿en dónde? En 0, 0. Acuérdense que ahora son puntos de dos coordenadas, el dominio, ¿sí? Alcanza mínimo en 0, 0.
Entonces aquí es donde viene la pregunta. Ustedes pueden decir, ¿saben qué? Mi impacto ambiental va a ser 0. ¿Por qué? Porque voy a producir 0. ¿Qué les van a decir sus colegas o sus socios? Mejor no hacen nada, ¿cierto? No montan empresa, porque lo que estarían diciendo con esto es que para minimizar el impacto ambiental, en realidad yo no tengo que producir ninguna unidad. Ya, pero eso pierde sentido, ¿verdad? Porque la idea de empezar un proyecto, empezar una empresa o empezar un negocio es producirla. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido lo que hablo, no? Entonces, en este caso, se pierde el sentido al buscar mínimos sobre todo el dominio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos algún tipo de restricción en el dominio para que esto tenga sentido. Necesitamos algún tipo de restricción sobre el dominio para que el problema tenga sentido. ¿Sí? Por ejemplo de un tipo de restricción. Si nos exigieran producir 15.000 unidades, ¿sí? O sea, tenemos que producir esa cantidad. No importa si son 15.000 de una o 15.000 de la otra, pero necesitamos que sean 15.000 unidades. ¿Sí? ¿Cómo escribiríamos eso como ecuación? ¿A alguien se le ocurre? X son los miles de las miles de unidades que se producen de A. Y son las miles de unidades que se producen en B. O sea que, para nuestro ejemplo, esa restricción se modelaría de esta forma. ¿Sí o no? X más Y igual a 15. ¿Por qué? Porque la suma de las dos producciones tiene que ser 15.000. Eso se me está exigiendo. Ya, ahora, esto en el plano, ¿cómo es su gráfica? En el plano. No pensemos en el espacio. Es una recta, ¿cierto? Pendiente menos 1 y que corta el eje Y en 15. Ahí está. ¿Sí? X más Y igual a 15. Si esto mismo lo graficamos en nuestro sistema tridimensional,
Voy a graficarlo con rojo. Ahí. A ver. Ahí está. ¿Sí? Ya, y ahora, el último paso. Si nosotros tomamos solo puntos que están en esa recta, ¿por qué? Porque no me sirven todos los puntos. O sea, no me sirve cualquier valor de X y cualquier valor de Y. Solo me sirven los valores de X y de Y que están en esa recta. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? En realidad ya no vamos a tener una superficie. Vamos a tener solamente una parábola. ¿Sí? Y esa parábola tiene un mínimo, que no es el 0. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Si nosotros buscamos el mínimo en todo el dominio, o sea, en todo el plano, a lo que llegamos el otro día fue que el único punto crítico era el 0, 0, que era un mínimo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces nosotros vamos a necesitar buscar el máximo o el mínimo, pero no en todo el dominio, sino que en una restricción, o sea, en una parte más chica. En este ejemplo, estamos buscándolo solo sobre esta recta, ¿sí? Y la imagen de esta recta es una parábola en el espacio, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo resolver problemas de máximo y de mínimo, pero cuando tenemos una restricción, ¿sí? Y de eso se trata este último tema, ¿ya? ¿Se entiende la idea o no? Al menos, ¿alguien que no la haya entendido? ¿No? Entonces, ahora viene el método en sí, que es el método o el teorema de Lagrange. Teorema de Lagrange. O también se conoce como el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Así se conoce. ¿Qué es lo que dice este teorema? Dice que si g de xy igual a c, donde c es una constante, ¿ya? Es una restricción de una función que vaya de R2 en R, ¿sí? Entonces, existe un escalar que se llama multiplicador de Lagrange, tal que, ¿qué es lo que va a cumplir este numerito? Oh, justo se me acabó la hoja, voy a pasar al otro lado. Esto es lo importante, que es con lo que vamos a hacer los ejercicios.
los puntos críticos de nuestra función, pero restringida, a ver, alguien dijo algo en el chat. Ya, sí, voy un poquito atrás y sigo. Ya, entonces, explico qué elementos estamos utilizando. La G es la restricción. O sea, en nuestro ejemplo, esa sería la restricción. ¿Sí? Voy a marcarlo, entonces. G es una restricción. Y en el ejemplo, eso de ahí es la restricción. ¿Ya? Del dominio de, ahora, una función. En nuestro ejemplo, la función es el paraboloide. ¿Sí? ¿Qué nos dice el teorema? Existe un número, un multiplicador de Lagrange, tal que los puntos críticos de la función restringida son las soluciones del sistema de ecuaciones ya. Y esto es lo que ustedes tienen que colocar. Cuando quieran buscar puntos críticos de una función restringida, nosotros tenemos que resolver ese sistema, ¿sí? El sistema de esas tres ecuaciones. ¿Sí? Entonces volvamos al ejemplo para ver cómo funciona esta cosa. Entonces, en el ejemplo, en nuestro ejemplo, ¿quién era la f? La f es siempre la función que estamos optimizando, o maximizando o minimizando. ¿Sí? O sea, en este caso era el paraboloide. ¿Sí? ¿Quién es nuestra restricción? Es la función a optimizar. ¿Sí? La restricción era esto. X más Y igual a 15. ¿Ya? En otras palabras, eso de ahí es la G. ¿Ya? Esto de aquí es la C. Porque fíjense, la restricción tiene esa forma. G de XY igual a C. ¿Sí? En nuestro caso, la restricción es esta. O sea que, ¿qué tiene que pasar? Esta es la G y este es el C. ¿Sí? ¿Qué nos dice el teorema? Los puntos críticos son solución de esta igualdad y esta igualdad. ¿Sí? Vamos por parte. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a x? Aquí está la f.
¿Cuál es la derivada respecto a x? 2x. ¿Sí? Bien. Ya, entonces, esta es esto. ¿Sí? Después, la derivada es igual a lambda, ahí está. Y ahora, ¿cuál es la derivada de g con respecto a x? ¿Dónde está g? Está acá. ¿Cuál es la derivada de eso respecto a x? Es facilita. 1. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí está una ecuación. La siguiente. Derivada de f con respecto a y. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la derivada de f con respecto a y? Acá está la f. 2i, ¿sí? Entonces, esta de acá es esta de acá, ¿cierto? ¿Igual a quién? Lambda por. ¿Cuál es la derivada de g con respecto a y? Si esta es la g, 1 igual, ¿sí? Y la última ecuación del sistema es siempre la restricción, o sea, esto mismo, x más y igual a 15. ¿Ya? Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es la solución de este sistema? Si quieren lo escribimos más bonito. 2x igual a lambda, 2y igual a lambda y x más y igual a 15. ¿Cuál es la solución? Fíjense que de estas dos ecuaciones, nosotros podemos decir 2x igual a 2y, ¿o no? Porque ambas son iguales a lambda. Pongámosle numerito. 1, 2, 3. De 1 y 2, 2x es igual a 2y, o sea que el x es igual a el y, ¿cierto? Y ahora, si eso lo reemplazamos en la tercera, nos quedaría x más y es lo mismo que x más x igual a 15. O sea que el x vale 15 medios. Y como es igual al i, el i vale 15 medios. ¿Ya? Por lo tanto, 15 medios es punto crítico de la función restringida.
Ya, ahora, algo importante. El lambda no sirve, ¿sí? Ustedes pueden sacar la solución para el lambda, pero el lambda no tiene interferencia en el ejercicio, ¿sí? Porque si el x vale 15 medios, ustedes lo pueden reemplazar acá y sacar el valor de lambda, ¿cierto? Pero ese lambda no les sirve de nada, ¿ya? Solo saben que existe y les permite formar el sistema, pero después no les interesa el valor que tiene, ¿sí? Por lo tanto, este es un punto crítico de la función restringida. Volvamos al dibujito. Aquí está. 15 medios, 15 medios sería... Voy a agrandar más la figura. Recuerden que este valía 15 y este valía 15. ¿Sí? La recta intersecta al eje Y en 15 y al eje X también en 15. ¿Ya? 15 medios es el que está en la mitad. O sea, ese. ¿Sí? Y en ese punto nosotros alcanzamos el mínimo de la función restringida. ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo sabemos que efectivamente es un mínimo? Es lo único que nos falta. Sabemos cómo encontrar el punto crítico, pero ahora, ¿cómo nosotros garantizamos que ese punto es punto de mínimo? Es lo único que nos faltaría hacer y estamos listos. Habemos visto toda la materia. Para conocer la naturaleza de este punto crítico, lo único que nosotros vamos a necesitar hacer es comparar. ¿A qué me refiero con comparar? En los otros problemas necesitamos hacer un jaleo más o menos largo, ¿cierto? O sea, encontrar la función discriminante, evaluar. En cálculo 1, analizar si la función crece o decrece, ¿sí? Pero en multiplicadores de Lagrange, lo único que necesitamos hacer es comparar el punto. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuánto es f de 15 medios, 15 medios? Sería 15 medios al cuadrado más 15 medios al cuadrado, ¿cierto? Eh, 15 al cuadrado son, creo que 225, si mal no recuerdo. A ver, sí, 225. Partido por 4 más 225 partido por 4, eso serían 225 partido por 2. Y eso serían 112,5. Esa es la imagen del punto crítico que acabamos de encontrar. Y lo que vamos a hacer ahora es evaluar la función en otro punto de la recta. Por ejemplo, el 15,0. ¿Sí? Esto es importante, tiene que ser un punto de la recta. ¿Cuál recta? Oh, me salió cantadito. Esta recta, la restricción. ¿Sí? El 15 medios era un punto de la recta. ¿Sí? Nosotros tomamos cualquiera. Podría ser el 7,8, el 10,5, sí, da lo mismo. Tomamos uno. El más simple, según yo, es 15,0. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? Nos da 15 al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, 225.
¿Cuál es más grande? Es claro cuál es más grande, ¿cierto? Este es más grande. O sea que el punto crítico va a ser un punto mínimo. Y eso es todo. En multiplicadores de Lagrange ustedes pueden comparar dos puntos y decir inmediatamente si es máximo o mínimo. ¿Ya? Ya, y eso es todo. ¿Alguna duda? Esto de acá también requiere ejercitación, ¿eh? O sea, después de que hagan un par de ejercicios se van a dar cuenta que es siempre lo mismo, pero necesitan esos ejercicios para que interioricen el concepto, ¿sí? Ya, y lo que queda de clase vamos a ver uno o dos ejemplos de esto y como les decía, el resto de clases va a ser solo ejercitar para el certamen, ¿ya? Ejemplo 1. Encontrar los máximos y mínimos, si es que existen, de la función f de xy igual a x por y con la restricción x cuadrado más y cuadrado igual a 8. ¿Ya? ¿Se entiende el problema? Queremos buscarle los máximos y los mínimos a esta función, pero el xy no es cualquier cosa, o sea, no es cualquier punto del plano, sino que son solo puntos que cumplen esa condición. ¿Sí? O sea, son solo puntos en la circunferencia de radio, raíz de 8. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos la solución? Nosotros miramos. Es un problema de optimización que involucra una restricción. O sea que hay que usar el método de los multiplicadores de Lagrange. Utilizamos el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Aquí nosotros necesitamos identificar dos cosas. Primero, ¿cuál es la función que vamos a optimizar? ¿Cuál sería? Aquí tenemos dos cosas involucradas. Siempre una va a ser la función a optimizar y la otra va a ser la restricción. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra función a optimizar. ¿Sí? Y esto de acá sería
nuestra restricción. ¿Sí? Entonces, utilizamos el método de los multiplicadores de Lagrange. Es decir, los puntos críticos de f restringida son soluciones del sistema de f de x igual a lambda de g de x de f de y es igual a lambda de g de y y g de xy igual a c. ¿Ya? Traduzcamos. ¿Cuánto es eso? Sería, ya me dijeron por el chat, sería y, ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la f? Acá está. Derivamos respecto a x, ¿y qué es lo que pasa al derivar respecto a x? Queda solo la y. Entonces, ese está listo. Lambda queda, y aquí puede costar un poquito. ¿Cuál es de g de x? Antes que todo, ¿cuál es la g? ¿Sí? Antes de cualquier cosa, ¿cuál es la g? La restricción. La restricción, ¿cierto? Y más que la restricción, la parte izquierda. Esta, ¿cierto? Pero sí, eso. La g es la restricción, de ahí sale. Entonces, pongámosle aquí. ¿A dónde? Por aquí al lado. G de xy, no, queda muy chico. G de xy es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de la restricción? Es 2x, ¿cierto? Ahí está una. ¿Cuánto es esto? La derivada de f respecto a y. Eso es x, ¿cierto? Bien. El lambda queda tal cual. ¿Cuánto es de g de y? 2y. Bien. ¿Ya? Y la última ecuación es siempre la restricción. ¿Ya? ¿Qué sería eso? X cuadrado más y cuadrado igual a 8. ¿Sí? En el método de multiplicadores de Lagrange, la última ecuación es siempre la restricción, tal cual. ¿Sí? Ya, pues y ahora la pregunta, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo resolvemos este sistema? De hecho, esa es una pregunta que hacen bastantes. ¿Cómo resolver los sistemas de multiplicadores de Lagrange? En general no hay métodos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las ecuaciones que salen aquí pueden ser cualquier cosa. Pueden ser lineales, pueden ser cuadráticas, pueden ser logarítmicas, puede ser un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, en los problemas de multiplicadores de Lagrange, resolver eso es lo que más va a costar.
¿sí? El resto de cosas no. ¿Por qué? Porque derivar, sabemos derivar. Listo, está acá. Después que tenemos las soluciones, es evaluar. ¿Sí? Entonces el problema es este. ¿Cómo encontrar la solución? ¿A alguien se le ocurre algo? Igualamos lambda. Bien, ¿sí? Esa es una buena estrategia. De estas dos ecuaciones, nosotros podemos despejar lambda. ¿Sí? Entonces, de esta, lambda es igual a, o 2 lambda mejor, para que desaparezca el 2, es y partido por x. ¿Sí? De esta ecuación, 2 lambda es x partido por y. ¿Sí o no? Y aquí yo les hago una pregunta. Ya, perfecto, ¿cierto? Yo puedo dividir, pero ¿cuándo puedo dividir? Puedo dividir cuando no son 0. Entonces, ¿por qué yo puedo dividir sin decir que son 0? O mejor, dicho de otra forma, ¿qué me garantiza a mí de que tanto x como y no pueden ser 0? La restricción. Más o menos, pero la restricción lo que nos dice es que no pueden ser 0 simultáneamente. Pero no nos dice nada de que una sea 0. Pero va por ahí, va por ahí. La clave está en estas dos. Fíjense. Y pongan atención. Si el x fuese 0, ¿cuánto da ese producto? Si el x fuese 0. 0. 0, ¿cierto? O sea, si el x fuese 0, el y también sería 0. Y ahí no se podría tener la igualdad. ¿Se dan cuenta? Entonces el x no puede ser 0. Al revés, si el y fuese 0, ¿cuánto sería ese producto? 0 igual, ¿cierto? Y ahí nos daría que el x vale 0. Y no pueden ser 0 simultáneamente. ¿Por qué? Porque si lo fuesen, no se cumpliría la restricción. ¿Ya? Entonces, eso que dije garantiza de que nosotros podemos hacer este despeje. ¿Sí? Ya, sigamos. ¿Qué hacemos con esas dos ecuaciones? Igualamos, ¿cierto? Porque ambas son iguales a 2 lambda. Y si pasamos multiplicando los elementos del denominador, nos queda y cuadrado igual a x cuadrado. ¿Sí o no? Ya, y ahora, ¿se dan cuenta que esto no es tan trivial como antes, resolver estos sistemas? Hay que hacer un poco de ingenio para tratar de meter los términos de alguna forma. Esto, ¿de qué me sirve? ¿Qué hago con eso? Exacto, dijeron en el chat, lo tomamos y lo reemplazamos, ¿cierto? Si el y cuadrado es igual a x cuadrado, voy a escribir lo que vamos a hacer, reemplazamos en la restricción. ¿Ya? O sea, nos quedaría x cuadrado
más el y cuadrado, pero que eso es x cuadrado, igual a 8. ¿Cuánto vale x de esa ecuación? ¿Vale 2 o vale menos 2? ¿Sí? Ya, y aquí viene la pregunta. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? Dicen 2 por ahí. Casi. Si el x vale 2, fíjense. Por ejemplo, reemplazan acá. Les queda y cuadrado igual a 4. ¿Cuánto vale el y? Vale más menos 2. ¿Sí? Y ahora, si el x vale menos 2, ¿cuánto vale el y? De nuevo, más menos 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un montón de puntos críticos. Por lo tanto, los puntos críticos de f restringido a x cuadrado más y cuadrado igual a 8 son, cuando el x vale 2 tenemos dos opciones, o sea, tenemos el 2,2, el 2, menos 2, y cuando el x vale menos 2 también tenemos dos opciones, menos 2,2 y menos 2, menos 2, ¿sí? Ahí están todos, no hay más. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son máximos? ¿Cuáles son mínimos? ¿Cómo se veía eso? Comparando, ¿sí? F de 2,2, F de 2, menos 2, F de menos 2,2, y F de menos 2, menos 2. ¿Cuál era nuestra función? Era el producto de las dos, ¿cierto? F de x, y es x por y. ¿Cuánto es F de 2,2? 4, ¿cierto? 2 por 2 es 4. ¿Cuánto es F de 2, menos 2? 2 por menos 2, menos 4, ¿sí? F de menos 2,2, multiplicamos menos 2 por 2, menos 4. Y F de menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2. 4. Bien. Conclusión. Por lo tanto, F alcanza, o F restringido, mejor dicho, alcanza un máximo
¿En qué puntos? En 2,2 y en menos 2, menos 2. ¿Sí? Porque ahí es donde el valor es más grande. Y alcanza un mínimo en 2, menos 2 y menos 2,2. ¿Sí? Y eso sería. No hay nada más que hacer. Se dan cuenta que el mayor problema de estos problemas con restricciones es la solución del sistema. Después de eso ya no hay más que hacer. O sea, sacar los puntos que ya están, son las soluciones, y después es comparar solamente, comparar números. ¿Cuál es más grande, cuál es más chico? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Aquí voy a escribir la respuesta, ¿eh? Solamente la dije. Respuesta. Si 1 fuese 0, el otro también lo sería. Y al ser ambos 0, no se cumple la restricción. Era por eso que no podían ser 0, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Ya, entonces quedamos ahí, ¿sí?